Tema que se va a desarrollar. ¿La diabetes causa pérdida auditiva? La diabetes y la pérdida auditiva son dos de los problemas de salud más extendidos en el mundo. La diabetes afecta aproximadamente al 10% de la población adulta en el mundo occidental. Aproximadamente el 40% de estos casos no se diagnostican. Aproximadamente el 16.117% de los estadounidenses y europeos sufren de una incapacidad total o parcial para escuchar. Existe una fuerte relación entre la edad y la pérdida auditiva. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 8% de las personas de 18 a 44 años, el 19% de las personas de 45 a 64 años y el 30% de las personas de 65 a 74 años informan problemas de audición. ¿Qué causa la pérdida auditiva? La pérdida de audición se desarrolla cuando las señales sonoras no pueden llegar al cerebro. Esto puede deberse a una o ambas de las siguientes causas. 1. Sordera neurosensorial. La parte interna del oído contiene pequeñas células ciliadas, terminaciones nerviosas, que transforman los sonidos en señales eléctricas. Luego, los nervios llevan estas señales al cerebro. El daño a las diminutas células ciliadas, las fibras nerviosas del oído interno, el nervio auditivo que transporta las señales sonoras al cerebro, nervio auditivo, o el cerebro mismo pueden causar una pérdida total o parcial de la audición. Conocida como sordera neurosensorial, este tipo de pérdida auditiva es permanente. 2. Discapacidad auditiva conductiva. El cerumen, las infecciones del oído, un tímpano perforado o daños en los huesos de la audición pueden evitar que los sonidos pasen del oído externo al interno. Esta discapacidad auditiva conductiva puede ser solo un problema temporal. Pérdida auditiva mixta, es posible que ambos problemas ocurran al mismo tiempo. La pérdida de audición, de cualquier tipo, puede ser causada por una variedad de factores. Estas incluyen envejecimiento, volverse progresivamente sordo a medida que envejece es una realidad. Exposición prolongada a ruidos fuertes, el ruido es la causa de aproximadamente la mitad de todos los casos de pérdida auditiva y es responsable de algún grado de problemas auditivos en el 5% de la población mundial. Productos químicos, ciertos productos químicos, combinados con ruidos fuertes, pueden aumentar la pérdida auditiva de una persona. Genes, la audición deficiente se puede heredar. Enfermedad, el sarampión, la meningitis y las paperas pueden provocar algún grado de pérdida auditiva. También lo pueden los trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple y el accidente cerebrovascular. Los medicamentos, como los antibióticos, los antiinflamatorios y los diuréticos pueden causar daños irreversibles en los oídos, razón por la cual su uso es limitado. Traumatismo físico, las personas que sufren lesiones en la cabeza son especialmente vulnerables a la pérdida de audición o al tinnitus, zumbido en los oídos, ya sea temporal o permanente. ¿Cuáles son los signos de la pérdida auditiva? La pérdida auditiva puede ser tan gradual que es posible que no la note. De hecho, su familia o amigos pueden notar una pérdida de audición antes que usted. Probablemente tenga problemas de audición si le resulta difícil escuchar a otras personas con claridad o sentir que sus voces suenan entre dientes o arrastradas. Tiene problemas para seguir conversaciones en las que participan más de 2 personas. Tiene problemas para oír en lugares ruidosos como pubs o restaurantes concurridos u otros lugares donde hay ruido de fondo. Le resulta más fácil entender a los hombres en comparación con las mujeres y los niños. Necesita subir el volumen excesivamente al escuchar música o mirar televisión. Le resulta difícil escuchar su teléfono, móvil, despertador o el timbre de la puerta. Encuentra que algunos sonidos parecen demasiado fuertes. Le resulta difícil distinguir los sonidos agudos, como S o D, entre sí. Tiene una sensación de desequilibrio o mareos. Tiene un zumbido en los oídos, tinnitus. ¿La diabetes causa pérdida de audición? El vínculo entre la diabetes y la sordera se ha debatido desde principios de la década de 1960. Los primeros intentos de establecer una asociación entre la diabetes y la discapacidad auditiva encontraron una asociación débil o ninguna asociación. Sin embargo, estos estudios se basaron en pequeñas muestras de adultos mayores. Algunas de ellas se realizaron en entornos industriales o militares y no se podía descartar la posibilidad de que la sordera que padecían los diabéticos no se debiera a la exposición laboral al ruido. Investigación del OCMI. En junio de 2008, un estudio de los Institutos Nacionales de Salud, NI, de Estados Unidos publicado en Annals of Internal Medicine, encontró un vínculo fuerte y constante entre la discapacidad auditiva y la diabetes.
Los investigadores encontraron que los participantes con diabetes o prediabetes tenían el doble de probabilidades de tener al menos una pérdida auditiva leve en comparación con las personas sin diabetes, incluso después de tener en cuenta los principales factores que se sabe que afectan la audición, como la edad, la raza, el origen étnico, la exposición a ruido, nivel de ingresos y uso de ciertos medicamentos. El vínculo entre la diabetes y la pérdida auditiva fue evidente en todas las frecuencias, con una asociación más fuerte en el rango de alta frecuencia. Para los sonidos de alta frecuencia, la discapacidad auditiva leve o mayor en el peor oído fue del 54% en los diabéticos en comparación con el 32% en los no diabéticos. Las cifras generales de sonidos de frecuencia baja o media en el peor oído fueron del 21% y el 9%, respectivamente. Los adultos con prediabetes tenían, en general, una tasa de pérdida auditiva un 30% más alta en comparación con las personas que no eran diabéticas. Además, estas conclusiones se sostuvieron en una variedad de características sociodemográfico como la edad, el género, los logros educativos y la etnia. Los análisis también demostraron un vínculo más fuerte entre la diabetes diagnosticada y la discapacidad auditiva en las personas más jóvenes en comparación con las personas mayores. Además, la mayor incidencia de discapacidad auditiva entre los diabéticos no se limitó a aquellos que podrían haber estado predispuestos a la enfermedad, como los fumadores, los que habían estado expuestos a un ruido excesivo o las personas que tomaban medicamentos que afectaban el oído. El vínculo entre la diabetes y la sordera demostrado por el estudio de Longyi ha sido reforzado por un estudio japonés posterior. Investigación japonesa. En julio de 2011, científicos del Centro Médico del Hospital Mito de la Universidad de Tsukuba en Ibaraki, Japón, encontraron que la pérdida de audición es más del doble de común en personas con diabetes que en no diabéticos. El equipo amalgamó los hallazgos de 13 estudios en los que participaron casi 8.800 personas con problemas de audición y 23.839 personas que podían oír normalmente. Descubrieron que, en comparación con los no diabéticos, las personas con diabetes tienen 2,3 veces más probabilidades de sufrir al menos una discapacidad auditiva leve. ¿Cómo causa la diabetes la pérdida de audición? Las diferencias en la discapacidad auditiva entre diabéticos y no diabéticos disminuyen con la edad. Esto sugiere que la diabetes puede estar envejeciendo prematuramente el oído. Quizás, pero en este momento solo sabemos que existe una fuerte asociación entre la diabetes y la pérdida de audición. No sabemos si la diabetes causa la pérdida de audición ni cómo. Sin embargo, es probable que los niveles altos de glucosa en sangre afecten el suministro de sangre u oxígeno a los diminutos vasos sanguíneos y nervios del oído interno que, con el tiempo, dañan estos vasos sanguíneos y nervios, causando pérdida de audición, similar a la forma en cuya diabetes puede dañar los ojos, los riñones y los pies. Las autopsias de diabéticos fallecidos han mostrado evidencia de tal daño. Pero es necesario realizar más investigaciones para descubrir por qué los diabéticos tienen una mayor tasa de pérdida auditiva en comparación con los no diabéticos. Es necesario realizar estudios prospectivos, que vigilan resultados como el desarrollo de una enfermedad, para evaluar si la discapacidad auditiva comienza antes entre los diabéticos que entre las personas sin diabetes. Si resulta que los diabéticos comienzan a perder la audición en una etapa más temprana, esto ayudaría a decidir si la diabetes contribuye a la pérdida de audición. En mi opinión, la evidencia hasta ahora y mi propia experiencia de pérdida auditiva, la diabetes es una de las varias causas de discapacidad auditiva. ¿Qué puede hacer con respecto a la pérdida auditiva diabética? La respuesta a la pregunta es, dieta, la misma dieta que usa para controlar su diabetes y mantenerse saludable. Para vencer su diabetes y salvar lo que queda de su audición, debe comer alimentos naturales, sin procesar, principalmente plantas, que sean bajos en azúcar, bajos en grasas, bajos en sal, altos en fibra y de digestión lenta. También debe excluir los productos lácteos y los huevos de su dieta y beber mucha agua. Aunque probablemente no revertirá su sordera y no le permitirá volver a oírla con claridad, se puede esperar que esta dieta para combatir la diabetes detenga o ralentice la degeneración de su audición. Pero para que la dieta sea exitosa, también debe evitar cosas que puedan agravar su pérdida auditiva, como ruidos fuertes y medicamentos que pueden afectar su audición. Audiencia asitive. Además de seguir una dieta que debería reducir la tasa de pérdida, hay varias cosas que puede hacer para mejorar su audición. Algunos dispositivos de asistencia modernos, como amplificadores de teléfono y audífonos, funcionan muy bien y pueden ayudar a restaurar su audición lo suficiente como para que pueda comprender y participar en conversaciones con grupos de personas.
Las personas con pérdida auditiva severa pueden encontrar útil aprender el lenguaje de señas y la lectura de labios. Desafortunadamente, la cirugía para colocar un implante coclear, para personas con pérdida auditiva muy severa, no restaura la audición normal sino que solo hace que los sonidos parezcan más fuertes.